este tema solamente vamos a repasar algunos conceptos, como la estadística, cómo se clasifica, qué es una población, qué es una muestra, qué es un dato estadístico, y vamos a definir las variables estadísticas y luego clasificarlas. Para concluir en las etapas del método estadístico, que es un método estadístico que nos permite a nosotros realizar investigaciones científicas utilizando las técnicas estadísticas. Como les dije en la clase anterior, cuando les he presentado el programa docente, todo inicio de avance de un tema siempre va a estar precedido del contenido de la materia y los objetivos que vamos a alcanzar una vez terminado el tema. Entonces, es objetivo de este tema, una vez que terminemos, que ustedes sean capaces de definir lo que es estadística y diferenciar la estadística descriptiva de la inferencial, como también diferenciar lo que es una población y una muestra. También ustedes van a ser capaces de poder definir qué es una variable y luego definir qué es una variable cuantitativa y cualitativa. Y finalmente van a poder ustedes distinguir lo que es una variable discreta y una continua. Ese es el contenido temático para este tema. Todo son conceptos, puramente conceptos. Con este contenido yo le voy a pasar a la pizarrita para que podamos comenzar el desarrollo del tema mismo. Entonces, a ver, voy a compartir. Bien, ahí tenemos nuestra pizarrita. Tema número 1, entonces, generalidades y definiciones. Antes de definir lo que es la estadística propiamente, vamos a realizar una pequeña introducción acerca de lo que es la estadística. Bien, la palabra estadística tiene muchos significados en el lenguaje común de la gente. Para la gente, el término, para las personas corrientes que se encuentran en la calle, el término estadística significa números y datos o informaciones numéricas. Por ejemplo, las personas en la calle comentan las estadísticas sobre el empleo, las estadísticas sobre el nivel salarial, comentan las estadísticas sobre el partido de fútbol, que el equipo A siempre le gana al equipo B, comentan cómo ha caído los salarios, comentan datos sobre la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, podemos mencionar nosotros que todas las personas
tienen un concepto acerca de lo que es estadística. Pero cada uno de ellos define la estadística de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su forma de entender. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la estadística? Seguramente todos me van a dar un concepto acerca de lo que cree que es la estadística, ¿no es cierto? Pero originalmente la palabra estadística proviene del vocablo estado. La palabra estadística proviene del vocablo estado. ¿Por qué? Porque la función principal de los estados o de los gobiernos era registrar ciertos hechos, como por ejemplo, los gobiernos centrales tenían la finalidad de llevar la cuenta de, por ejemplo, la cantidad de habitantes en un país, número de personas o número de nacimientos, número de fallecimientos, el empleo, el desempleo, la cantidad de empresas, el costo de vida y algunas otras características que se desarrollaban en la sociedad. A eso se refería la estadística basado en esta palabra estado. Por eso la palabra estadística proviene de estado. Hoy en día, la definición de estadística va mucho más allá de simplemente llevar la cuenta de la cantidad de habitantes o de registrar algunos hechos importantes en una sociedad y en el país. Entonces, la definición de estadística no solamente está ligado a números y datos, sino que la definición de estadística va más allá. ¿Qué entienden ustedes por estadística? ¿Alguien me puede decir qué entiende por estadística? ¿Nadie? Levante la manito y participen. ¿Qué entienden por estadística? ¿Qué es un manejo de información cualitativa y cuantitativa? Manejo de información cualitativa y cuantitativa. Bien, venga, echalar. A ver, ¿alguien más puede dar una definición? ¿Alguien más puede decirme qué entiende por estadística? Como les decía, la estadística no solo son números y datos, sino la definición moderna de estadística nos dice, en primer lugar, que es una ciencia, que utiliza un conjunto de métodos que implica o que permite
recolectar, organizar, analizar y presentar de manera apropiada la información de las características de estudio. A eso se refiere la estadística. No es solamente números y datos, sino es una ciencia que utiliza un conjunto de métodos, normas, que permite recolectar, organizar, analizar y presentar la información en sus diferentes formas, ya sea en forma de tablas o en forma de estadística. Entonces, a eso se refiere la definición moderna de lo que es la estadística. Ahora bien, de acuerdo a esta definición de estadística, la estadística podemos clasificarla en dos. Clasificación de la estadística. Podemos clasificarla en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es la primera parte de la estadística. Como su nombre lo indica, se encarga de la descripción de la información recopilada. La estadística descriptiva se ocupa solamente de utilizar un conjunto de métodos y recolectar, analizarla y presentarla simplemente. No va más allá. Por lo tanto, como su nombre indica, solo describe la información recolectada que luego ha sido analizada. Por ejemplo, la estadística descriptiva. Digamos que el decano de la facultad quiere conocer cuáles son las aptitudes y las habilidades de los alumnos de la materia de estadística, de todos ustedes. Y me ordena decir, a ver, páseme un informe. Entonces, para conocer las habilidades y aptitudes y el rendimiento de ustedes, entonces lo que yo hago es tomarles un examen y luego hago una calificación y ese resultado lo presento al decano de la facultad. Entonces, este informe solo se limita primero a recolectar la información a través del examen. Recolecto, les tomo examen, lo califico y lo envío al decano. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Recolectando la información, lo describo y lo presento. A esto se denomina estadística descriptiva. Solamente se ocupa de recolectar la información y organizarla y presentarla. No va más allá. Por lo tanto, es la primera etapa de la estadística. En cambio, la estadística inferencial va más allá. Toma como base la estadística descriptiva y a partir de ella hace
generalizaciones, saca conclusiones, hace inferencias. Por eso se denomina estadística inferencial. En el mismo ejemplo que me pide el decano. ¿Qué es lo que yo hago? Tomo un examen de, digamos que son 70 alumnos, tomo un examen solo a 10. Y reviso el examen de los 10 alumnos y el rendimiento de ese curso va a estar en función de esos 10 alumnos que los voy a concluir como si fuera para todos los alumnos del curso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a sacar conclusiones, voy a inferir, voy a hacer mis deducciones propias acerca del curso, del rendimiento del curso. A eso se denomina estadística inferencial, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos definido qué es una estadística y su clasificación, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la primera parte y la inferencial es la segunda. En esta materia nosotros vamos a avanzar los dos, la descriptiva y la inferencial. Por otra parte, es importante que conozcamos algunas otras definiciones, como por ejemplo, ¿qué es una población? A ver, ¿alguien puede definir qué es una población? Alfredo Solís, a ver. Habitantes que hay en un cierto lugar. Habitantes que hay en un cierto lugar. Habitantes que hay en un cierto lugar. A ver, alguien más que pueda. Gutiérrez Segovia, a ver. Un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos. ¿Alguien más? Sería el objeto de estudio. ¿Cómo? Objeto de estudio. Objeto de estudio. Pareja. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que pueda definir la población? Puede ser una serie de individuos que están en un mismo lugar. Conjunto de personas que habitan una determinada área. Conjunto de personas que pisan determinada área. Vargas Nina dice eso. Y fíjense, la gente común, la gente corriente, relaciona a la población con el número de personas o habitantes que hay en un país, en una zona geográfica o en un lugar determinado, ¿no es cierto? Pero en estadística, la definición de población va más allá de personas. Por ejemplo, yo puedo hablar de población de bolígrafos o de marcadores. Puedo hablar de población de alumnos de la materia de estadística, de ingeniería civil. Puedo hablar de una población de árboles que hay en el campus universitario. Puedo hablar de una población de casas, población de puentes, población de productos que se utilizan en la construcción. Puedo hablar de población
de bombillas eléctricas que nos dan la luz. Entonces, la población no está referidamente solo a personas. Entonces, se define a una población como un conjunto de individuos personas u objetos u observaciones que poseen alguna característica de estudio. Esa es la definición de población. Conjunto de personas o cosas que tienen alguna característica que pueda ser sujeta de estudio. Por ejemplo, número de alumnos de la Universidad Juan Misael Saracho. Número de bancos, mesas que hay en la universidad, número de árboles que hay en el campus universitario. Entonces, todo lo que es susceptible de estudio, que puede ser contado, medido, representa para nosotros una población. Por otra parte, la población nosotros podemos clasificar en población finita. O en población infinita. ¿Cuándo una población será finita? En matemáticas para ustedes, ¿cuándo la población es finita? Cuando tiene un fin, un determinado número, ¿no? Cuando tiene un límite. Una población es finita cuando tiene un número limitado de elementos, ¿no es cierto? Es decir, la población es finita cuando es susceptible de conteo. Es decir, tiene un límite para contar. Por ejemplo, 10 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos de un curso. Podemos nosotros contar 100 personas, 100 árboles, 100 bancos, 100 mesas, etcétera, etcétera. A eso se denomina una población infinita, cuando su número es limitado de elementos, hasta donde nosotros podamos contar. En cambio, la población es infinita, aquella que tiene un número infinito de elementos. Es decir, el número de elementos es indefinido. Yo puedo ir contando a la población 1, 2, 3, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Sigo contando, pero nunca termino de contar. ¿No es cierto? A eso se denomina número infinito de elementos. Entonces, hemos definido una población y su clasificación correspondiente.
Por otra parte, es necesario también conocer la definición de muestra. En general, nosotros a una población podemos definir como sinónimo de universo. O desde el punto de la teoría de los conjuntos, la población es el conjunto de todos los elementos. Y la muestra podemos definir como una parte de la población, una pequeña parte de la población. Para que esta pequeña parte de la población denominada muestra sea representativa, esta debe ser seleccionada de manera aleatoria y al azar. Una muestra necesita de tomar algunos métodos estadísticos para ser seleccionada. Al proceso de seleccionar la muestra se denomina muestreo. Y el muestreo, a su vez, puede ser probabilista y no probabilista. Por ejemplo, si la población es el número de alumnos de la materia de estadística, supongamos que hay 100 alumnos, entonces la población está compuesta por los 100 alumnos. La muestra puede ser elegir 10 alumnos de esta población. 10 alumnos elegidos de manera aleatoria. A eso se denomina muestra. Por otra parte, es necesario saber definir qué es un dato estadístico. ¿Qué se entiende por dato estadístico? ¿Alguien me puede decir qué es un dato estadístico? ¿O qué entiende por dato estadístico? A ver, vamos, chicos, chicas. ¿Qué se entiende por dato estadístico? Uno de los valores que se obtiene al realizar un estudio. Uno de los valores que suele ser de estudio. A ver, Emily, muy bien. ¿Qué más podemos entender? El producto de una observación. Producto de una observación. A ver, Jenny. Les pregunto, ¿esto que estoy escribiendo es un dato? Díganlo con sinceridad y sin miedo. Sí. Martínez dice sí. A ver, ¿alguien más? Yo diría que no. ¿Será un dato esto? No. A ver, Dani, ¿por qué no?
porque solamente es un número y no se sabe de dónde ha salido ni qué representa. Correcto. Esto solamente es un número. No sabemos qué representa. ¿Qué es 100? Solamente un número natural, ¿no? Entonces, este valor para nosotros no representa absolutamente nada. Para que este número que he escrito sea un dato, tiene que ser producto de observaciones, conteos o mediciones. Entonces, un dato estadístico son números o medidas que han sido recolectadas como resultado de observaciones. Y este número puede ser comparado, analizado e interpretado. Por ejemplo, yo me puedo parar en la esquina de una calle y contar cuántas movilidades pasan en una hora. Entonces, si yo cuento 50 automóviles, ¿no es cierto? 50 vehículos, estos han sido producto de una observación, ¿no es cierto? Por lo tanto, este número para mí es un dato estadístico. Un número sencillo, simplemente así, 50, no es un dato. Por lo tanto, los datos estadísticos son producto de una recolección que son analizados, interpretados y luego presentados. A eso se refiere lo que es un dato estadístico. Bien. Vamos a pasar ahora a definir lo que son las variables estadísticas. En estadística es muy común utilizar el término variable estadística. Cualquiera que sea la fuente de la que obtenemos nosotros una información, esta puede estar referida ya sea a sus características cuantitativas o cualitativas en su análisis. Entonces, nosotros tenemos que definir qué es una variable. ¿Cómo entienden ustedes en matemáticas una variable? O en general, ¿qué entienden por variable? Algo que puede cambiar. Algo que puede cambiar. Jesús. Una magnitud que puede tener cualquier valor. A ver. Una cantidad desconocida. Un valor que no conocemos. Un valor que no conocemos, una cantidad desconocida. ¿Una característica? Una característica. En matemáticas
ustedes utilizan un símbolo, por ejemplo, como la X para representar un número, ¿no es cierto? X es una variable que representa, en este caso, un número. En estadística, también X puede representar, por ejemplo, la edad de los alumnos. Y puede representar la estatura de los alumnos. Z, el peso de los alumnos. Entonces, una variable estadística es una característica de la población que se va a investigar. Una característica de la población que se va a estudiar. Esa es la definición de variable. Y que puede tomar diferentes valores. Y está representada por un símbolo que generalmente son las últimas letras del alfabeto. Entonces, una variable puede representarse con una X, con una Y o con una Z. A eso se denomina. Por ejemplo, variable estadística, ingreso, variable estadística, X, puentes, variable estadística, altura, variable estadística, fierro, cemento, etcétera, etcétera. Pero cada una de estas son sujetas de estudio o de investigación. Por otra parte, una variable estadística se puede clasificar en dos. En variable estadística cuantitativa y variable estadística cualitativa. Cuando una variable estadística es cuantitativa. Una variable estadística es cuantitativa cuando se obtiene como resultado de conteos y observaciones. Se obtiene mediante conteos y observaciones. Por ejemplo, variable cuantitativa. Igual X, la edad. Esto se la realiza mediante medición. O Y, el ingreso familiar, variable cuantitativa. En cambio, la variable cualitativa son aquellas variables que surgen de conteos. Se obtiene mediante solo conteos.
que expresen algún atributo o cualidad que tenga la variable en estudio. Por ejemplo, la variable cualitativa puede ser estado civil de las personas. El atributo del estado civil de las personas expresa una cualidad que puede ser soltero, casado, etcétera, etcétera. O la variable cualitativa, procedencia de las personas, ¿no es cierto? O lugar de nacimiento, Tarija, Bolivia o de otro lugar. Entonces, hemos definido lo que es una variable cuantitativa y lo que es una variable cualitativa. A su vez, voy a borrar esto. Las variables las variables cuantitativas y cualitativas también se clasifican en dos cada una. Por ejemplo, la variable cuantitativa se clasifica en variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Cuando una variable cuantitativa es continua o discreta, perdón. Una variable cuantitativa discreta son aquellas que toman valores como resultado de conteos. Son aquellos valores numéricos únicos y aislados, y no puede tomar ningún valor entre dos valores consecutivos. Puede ser un número natural o un número real. Por ejemplo, variable cuantitativa discreta, número de monedas que tiene una persona. Puede ser número de bancos en un curso. O puede ser número de accidentes. O número de puentes. Número de ríos, etcétera, etcétera. Entonces son valores numéricos enteros y aislados que surgen como resultado de conteos. A eso se denomina variable cuantitativa discreta. Y en el análisis estadístico siempre están presentes el análisis de estas variables. Ahora, ¿cuándo definimos una variable cuantitativa continua? Son aquellos valores que se obtiene como resultado de conteos y mediciones y que pueden tomar valores infinitos entre dos números. Por ejemplo, la estatura es una variable cuantitativa discreta porque la persona puede medir 1 metro, 30 centímetros y algunos milímetros. También puede ser una
variable cuantitativa continua, el peso de las personas. 80 kilos más 50 gramos o más 10 gramos. También la temperatura, por ejemplo, fíjense. $20 10 centígrados. Entonces, una variable cuantitativa es el resultado de conteos y mediciones. El ingreso, ¿no? El tamaño, o por decir, una cancha de fútbol mide 1,5 hectáreas y algunos metros más. Entonces hemos clasificado las variables en discretas y en continuas. A su vez, la variable cualitativa, que ya hemos definido como aquella que tiene alguna, que es definida porque tiene alguna cualidad o un atributo y que es resultado de conteos, esta variable podemos clasificarla en nominal y ordinal. Es nominal como su nombre lo indica. Solamente se nomina, se nombra. Son aquellas cuando se definen solo categorías y se cuenta el número de observaciones. Las variables nominales no tienen ningún orden ni jerarquía, para nada. Simplemente son resultado de conteos y se define su categoría. Por ejemplo, variable cualitativa nominal, la procedencia de los alumnos, lugar de nacimiento de los alumnos. Una persona puede nacer en Bolivia, en Tarija o fuera del país. O simplemente se nomina, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna categoría. Por ejemplo, color de cabello de las personas, negro, azul, azabache, etc. O la orientación en el tiempo, pasado, presente y futuro. O simplemente decir a qué facultad pertenece. Uno, facultad de economía, facultad de ingeniería, facultad de psicología, etc. Entonces, simplemente se nomina, ¿no?, las características que son sujetos a estudio. En cambio, la variable cualitativa ordinal son aquellas que buscan un orden en términos de grado, de jerarquía, que poseen determinadas características de estudio. Por ejemplo, una variable cualitativa es ordinal, por decir, la variable estudio. La variable estudio en sus niveles, primero, segundo y tercer grado. Puede ser variable estudio, por ejemplo, primaria, secundaria y nivel universitario. O, por ejemplo, una organización empresarial tiene sus niveles. Está la gerencia, la subgerencia y luego el personal, los técnicos. Primero es el gerente, luego el subgerente y luego vienen los técnicos o los empleados. Entonces, hay una jerarquía y hay un orden.
Los militares, por ejemplo, variable estadística. Militar, tienen su jerarquía, ¿no es cierto? Soldado raso, cabo, suboficial, oficial, hasta la última categoría que es general. Entonces hay un orden, hay una jerarquía. Esta es entonces la definición de variable y sus clasificaciones correspondientes. Una variable es un símbolo que sirve para representar una característica de una población que se va a estudiar. Y toma, por ello, diferentes valores y se clasifica en cuantitativa, cualitativa. La cuantitativa se clasifica en discreta y continua, y la cualitativa en nominal y ordinal. Vamos a pasar ahora a definir otro concepto utilizado en estadística. Parámetro. ¿Qué entienden ustedes por parámetro? ¿No sería un valor que describe una característica de una población? Un valor que describe alguna característica de la población. ¿Alguien más que pueda definir qué es un parámetro? Un resumen que se puede obtener de la gran cantidad de variables estadísticas. Ya. Un parámetro, por ejemplo, puede ser la media de la población, que puedo simbolizar con una letra griega mu. Por ejemplo, si la población es el número total de alumnos y estudiamos el rendimiento, entonces como parámetro podemos definir la nota promedio del curso. Un parámetro también puede ser una proporción, pero de la población que simbolizamos con una P. La proporción de alumnos que han aprobado la materia de estadística. O una varianza. Este término lo vamos a analizar y definir específicamente en su punto correspondiente. Una varianza de la población. Es decir, un parámetro es una medida que describe las características de la población en estudio. A eso se refiere lo que es el parámetro. Repito, es una medida que describe las características de la población. De la población. En cambio, un estadígrafo también es una medida, pero que describe las características de la muestra. Por ejemplo, la media de la muestra podemos simbolizar con una X barra minúscula. O una proporción
de la muestra podemos simbolizar con una P minúscula. O la varianza de la muestra podemos nosotros simbolizar con una S minúscula. Entonces, el parámetro es para la población y el estadígrafo para la muestra. Ambos describen las características de las cuales se va a realizar el estudio correspondiente. Y entonces hemos definido lo que es parámetro y estadígrafo. Vamos a ver ahora los usos de la estadística. ¿Para qué se usa de la estadística? Bueno, la estadística a nosotros, hemos dicho nosotros que la estadística nos proporciona un conjunto de métodos que son aplicables en todas las áreas del conocimiento. Y estas son analizadas e interpretadas. Entonces, si se utilizan en todas las ramas del conocimiento, ¿para qué se utilizará en su campo específico? ¿Para qué van a utilizar en la ingeniería? ¿Para qué van a utilizar ustedes? ¿Cómo creen que van a utilizar la estadística? En las obras, con el número de empleados y eso. A ver, si ustedes quieren construir un puente, ¿para qué van a utilizar la estadística? Para un control de calidad. Para un control de calidad. Para analizar y recopilar datos para su posterior interpretación. Van a recolectar información para que después tomen ustedes decisiones en condiciones de certidumbre, si es factible o no la construcción de un puente sobre un río. A ver, ¿qué datos van a recopilar para la construcción de un puente en un río? Primero tienen que saber cuál es el caudal del río, la frecuencia de lluvias, ¿no es cierto? Tantas variables que tienen que recolectar. Y luego, en función a ello, van a definir la estructura del puente, ¿no es cierto? Cuánto de cemento, cuánto de fierro, a qué profundidad van a implantar sus zapatas, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve la estadística a ustedes, para que recolecten la información y en función de ello planifiquen la construcción de un puente, de un edificio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estadísticamente ustedes van a recolectar la información y en función a ello van a procesarla y van a ver si es conveniente o no construir un puente, o si es conveniente o no construir una casa en un lugar adecuado. Para eso sirve la estadística en la ingeniería. En realidad,
La estadística se utiliza en todos los campos del conocimiento. Se utiliza en la economía, en la sociología, en la medicina. Pues, todos los profesionales utilizan la estadística. Por ejemplo, en medicina, ¿para qué se utilizará la estadística? Para registrar hechos vitales y en función a ello determinar, ¿no?, cuál es la prevalencia de las enfermedades. Cuando llega un paciente a un hospital, le preguntan, a ver, ¿por qué ha ido al hospital? ¿Qué enfermedad tiene? ¿De dónde procede? ¿Qué edad tiene? Etcétera, etcétera. Entonces, en la salud también utilizan. Pero bueno, no vamos a redundar más en este tema. Vamos a simplemente mencionar como corolario que la estadística se utiliza en todos los campos del conocimiento. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pizarra? Sí, se ve. ¿O quieren que utilice la pizarra de pared? No, está bien, Inge. Está Solo bien, que hay un así, cuadrito ahí abajo que dice favor alejar. Este favor de alejar, alguno de ustedes o yo debe estar utilizando alguna cosita que, pero bueno, eso se borra con el tiempo. Tal vez es por alguna de estas cosas, ¿no? Pero no tengo idea por qué aparece eso. Vamos a tratar de mejorar para la próxima clase y detectar, ¿no es cierto? Bueno, ahí se ha borrado, pero bien. Entonces, ahí está, ahí se ha borrado. Había muchos. Listo, sí. ¿No es cierto? Entonces, por esta clase vamos a quedar hasta aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, pueden hacerlo para que en una próxima clase podemos mejorar. Pero me parece que el uso de esta pizarra está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. Sí, Bien. está bien. Ya, para terminar, no se van, apenas ustedes ingresen y se van al chat y escriben la palabra presente, solamente la palabra presente. Y todos aquellos que están registrados primero con el nombre y después con el apellido, cámbienlo. Primero que sea el apellido y luego el nombre para que yo pueda bajar de aquí del Zoom al Excel y se haga el recuento correspondiente de manera directa, ¿ya? Entonces, si está bien registrado su apellido y su nombre, no va a haber ningún problema en el registro de asistencia. Esa recomendación y nada más. Y nos vemos entonces el día lunes, por favor. Hasta luego, chicos, chicas. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, Inge.